Conversaciones porosas, un podcast de lo que habitamos. Donde los límites entre arte, oficios, lenguaje, ecología y afectos se desdibujan. Conversas brumosas y maleables conducidas por les artistas y amigues Andrés Matías Pinilla y Geraldine Ramírez. Hola a todos, todas, todes, somos Geraldine y Andrés Matías. Esto es Conversaciones Porosas, un podcast de Lo que Habitamos, un espacio en el que dos amigues hemos decidido expandir nuestras conversaciones a las plataformas de streaming y al amplio teatro de las redes sociales como un experimento para hablar de distintos temas. Hola, Gerald. Hola Mati, y hoy les vamos a hablar sobre escribir. Cuando empezamos a charlar sobre los temas, a introducir y hablar aquí en estas conversaciones, pensamos mucho que el hilo conductor fueran las acciones, que fueran unas palabras que no fueran sustantivos u otras palabras del lenguaje, sino acciones que son procesos. Entonces, escribir lo vemos como desde dos lugares que pueden ser al tiempo preguntas y reflexiones, y es cómo escribimos, con qué parte del cuerpo escribimos, un poco entendiendo que no solamente escribimos con la mano, sino con otras partes de este cuerpo, pero también que no solamente escribimos palabras, sino que escribimos como con otros lenguajes a través de ese cuerpo. Entonces, esto reconociendo que hablar de escribir es una cosa gigantesca, casi infinita, entonces vamos a llevar esta charla como por este universo lector nuestro más reciente y más compartido, colectivo, común, para compartir y expandir la conversación un poco también, por eso estas conversaciones porosas, y conectar sentires y saberes. Creo que un gran comienzo es justamente ese, ¿no? Hablar de la performatividad de la escritura, ¿no? Cómo escribe un cuerpo, ¿no? Y pensar eso es justamente todos los dispositivos, las herramientas o tecnologías que han acompañado al cuerpo como prótesis para que el acto mismo de escribir suceda. Si pensamos que una escritura también luego adquiere un cuerpo, no sé, yéndonos a pensar cuando se cincelaba o se picaba una piedra para contar una historia, para entregársela a una comunidad, casi que desde los mitos fundacionales que podían determinar cómo iba a ser una sociedad en algún momento, regalándole una historia o imponiéndole una historia. Estas se escribían sobre superficies robustas, pesadas, implicaban una performatividad que de alguna manera hacía o calaba mucho más fuerte socialmente, ¿no? Ya como a la incorporación de otro tipo de tecnologías posteriores, ¿no? Si ya estamos pensando en escribir sobre una superficie, escribir en tinta, la aparición de la imprenta o incluso de la máquina de escribir, inmediatamente introducen otros ritmos, otras velocidades, otras formas de disponer el cuerpo para que esa escritura suceda, ¿no? Entonces, pensar en escribir es también pensar en este tipo de dispositivos, cosas. No sé si hay alguna que tú recuerdes particularmente o que no sea porque la utilicemos hoy. Creo que hoy nos acostumbramos más que todo a escribir en pantallas, ¿sí? La digitación, el movimiento, la teatralidad que implica escribir hoy con las manos es totalmente diferente a la que pudo haber sido escribir a máquina, ¿no? Y todo el ruido que introducía a la vez en el acto mismo de la escritura, como en ese teatro de escribir. Y se va como compactando ese acto, ¿no? Porque cuando se ve y lo leemos así como tú dices, desde lo que implica en el cuerpo como cincelar y lo que implica ahora agarrar un celular, como que también la forma de hacerlo hace que necesitemos, digamos que aunque implica todo el cuerpo, ya se vuelve una cosa como más dactilar, como más de lo que sucede en este aparato que tenemos en las manos. Y justo cuando hablabas del celular, pensé mucho en un texto, bueno, pensé en dos cosas, la verdad. Uno, y las dos están relacionadas con este mismo texto, es un texto de Alejandro Zambra que se llama Literatura Infantil. Y por un lado, hay un momento en el libro donde Alejandro hace como un recorrido cronológico de ese primer año de su hijo, porque es un libro que él le escribe a su hijo, y dice que hasta ese día lleva
escritos más de 100 poemas a su hijo, que no sabe si son poemas, pero que al hacer el acto de espichar el enter en el celular, los versos van naciendo como más natural. Entonces me pareció justo esa imagen, porque fue eso, que implica también transformar la idea que tenemos de escribir y de escribir poesía, del concepto de la poesía, con un elemento tecnológico como el celular, que nos permite tenerlo a la mano y decir, voy a escribir un poema y estoy en un café y solo tengo que sacar esto. Así hallamos personas que pues seguimos escribiendo en las libreticas a mano, pero eso implica como otro uso del cuerpo. Claro, es como si todos los textos devinieran poemas simplemente por la inmediatez de que no queremos que se nos escape una idea, como que algo que estamos pensando lo queremos anotar rápidamente en un blog de notas o en el WhatsApp mismo, y al ser ideas entrecortadas, como creo que un poco lo ejemplifica el texto de Zambra, contando cómo para pensar en estas posibles futuras novelas o posibles escrituras que tendrían unos cuerpos, como una promesa futura de un otro cuerpo, primero por la inmediatez fueran un poema. Y la posibilidad también de quitar de ese pedestal también histórico que puede existir cuando uno habla como de la poesía con mayúscula, igual que de la escritura con mayúscula, porque es la posibilidad de hacerlo en cualquier momento, ¿no? Como de la practicidad del verso, por decirlo de alguna manera. Otra cosa que se me ocurre también con el libro de literatura infantil es que, así como tú hablabas de la temporalidad larga del humano, de la tecnología y de cómo el cuerpo se va modificando y va modificando la escritura a partir de esas tecnologías, es esta temporalidad de la vida misma del cuerpo como individuo y de cómo empezamos a aprender a escribir cuando somos pequeños y cómo ese proceso va cambiando a lo largo del tiempo y nos va cambiando a nosotros también como personas desde que alguien nos enseña a escribir y eso se va transformando en otras cosas, ¿no? Vuelvo a decir, el libro de Zambra está dedicado a ese hijo de Alejandro y empieza a escribir diferentes momentos de la historia de ese hijo y también de los miedos que puede él tener como papá a la hora de leerle primero a su hijo, pero también a la hora de escribir en este momento mismo como de esa infancia que está acompañando. Y siento que es muy importante también ver eso, como esa otra temporalidad, la de la vida misma del humano, por así decirlo. Claro, como para transversalizar justamente ese libro, que es el otro que se nos ha colado por ahí, un pequeño libro de Camila Sosa Villada, la escritora y actriz argentina, que se llama El viaje inútil. Siento que hay ciertas coincidencias en pensar en qué momento se nos es entregada la escritura y la escritura-lectura, ¿no? Como una cosa que casi que van de la mano, pero el momento de la vida que eso se incorpora, ¿no? Se nos entrega. Entonces, Zambra, un padre, además un texto maravilloso que no es usual, ¿no? En la historia de la literatura siempre hemos visto que hablar, sobre todo los escritores hombres, de la paternidad pareciera algo que ni siquiera existe, porque la aparición de un hijo, hija en la vida, hija, se ha visto muchas veces como la interrupción, ¿no? Como de los proyectos de estos grandes escritores, y recurrimos como a la fantasía del escritor moderno europeo y todo el imaginario que se construye alrededor de esta persona solitaria que dedica su vida entera a la escritura, a conseguir obras maestras que trasciendan en el tiempo y que sigan, no sé, permeando los imaginarios colectivos más allá de su propia época. Hablar de la paternidad parecería algo como extraño, como no es poco usual, porque en muchas escritoras mujeres sí hemos visto que a veces aparece o muchas veces está presente la reflexión misma sobre el hecho de escribir, existir como escritoras en el mundo y escribir también como madres y suceder como madres a la vez que suceden como en estos otros entornos y hechos de la vida. Entonces, no es como por aplaudir el libro desde esos lugares, sino que es interesante cruzarse también con alguien que está reflexionando sobre esto y sobre todo en cómo la memoria de un hijo a quien
en sus primeros años de vida posiblemente no va a recordar casi que nada de lo que está pasando, su padre se pone un poco a la tarea de decir, bueno, voy a dejar algunos rastrojos o huellas de lo que fue ese aprender juntos, ¿no? La infancia, porque también para Zambra el hecho de ser padre es un poco volver a reflexionar si a sus 42 años que nace su hijo, hay una segunda oportunidad de volver como a ese sentir desde lo infantil, como desde el asombro, desde otras cosas que en el mundo adultocentrista dejamos de lado o dejamos de privilegiar. Y Camila Sosa Villada, desde otro lugar, más bien ese niño que luego será niña, mujer, sus padres, su padre y su madre, le regalan la escritura y la lectura, enseñándole a escribir primero su nombre de varón y luego leyéndole historias, leyéndole cuentos que serán de alguna manera sus primeros acercamientos a lo que es el imaginar desde la escritura. Total, y pienso ahí como bueno, en una cosa que es la memoria, de la que habla Zambra, como decir, estoy haciendo este ejercicio, muy por él sí, también dedicándoselo a su hijo, pero sin esa como ni seguridad ni obligación de que eso vaya a suceder en un futuro, ¿no? Porque también habla de que le está haciendo ese archivo, ese recuerdo de esa memoria que el niño no va a tener en sus primeros años, pero también puede decir, pues igual a usted le puede servir o no le puede servir, o lo puede leer o no lo puede leer. Claro. Y creo que ahí se conecta mucho con esta idea que también habla Camila de ese regalo que fue para ella la escritura por parte de sus papás, pero también de cómo casi que al mismo, o sea, no al mismo momento, pero unos añitos después, ese mismo regalo que le dan se vuelve esa forma de ella empezar a leer sola y a escribir sola y a un poco separarse y aislarse de sus papás. Entonces es como este juego de doble consecuencia, por así decirlo, y es como el regalo que puede dar un padre al enseñar a escribir y a leer a un hijo, que después eso mismo, por cómo va pasando la vida y la cronología del humano en su vida, va metiéndolo como en ese nido que puede ser y en ese refugio que también puede ser la lectura y la escritura para esa persona que va creciendo pues en un planeta como este. Entonces la lectura se vuelve como al mismo tiempo ese paso de que aunque ya se haya aprendido a escribir un tiempito cortito antes, ese paso como que termina de cerrar ese nido y ese refugio a una actividad propia del ser y transforma como esa acción de la escritura en una suerte de espacio cotidiano, de ritual. Claro. Algo que justamente me hace pensar es como en estos teatros, ceremonias y rituales que creamos alrededor de escribir como acto o el leer escribir como ceremonia, pensando incluso en Camila Sosa de niño, sus padres leyendo y ella leyendo a través de ellos. Es algo que implica casi que una desposesión del cuerpo de quien lee y cómo eso de alguna manera se trasduce a otro cuerpo en el momento de la infancia que tiene todo el espacio simplemente para la imaginación, por no estar en la atención de estar siguiendo como unas frases, unos grafos, unas letras en un papel. Y también todo el imaginario que se construye alrededor de la persona que escribe, ¿no? La persona que escribe, que construye su escenografía para que suceda la escritura. Pienso, y se me cuela otro texto, un ensayo, texto, no sé, una forma sui generis de llegar a la escritura para reflexionar sobre el acto mismo de escribir, de esta escritora francesa, Marguerite Duras, que de hecho se llama Escribir. En un momento pone su atención en algo que pareciera ser un distractor, y es que ve morir una mosca mientras está escribiendo. Y de repente una buena parte de ese texto se va en observar ese último tiempo, casi que permitir que la muerte de un insecto
pueda trascender mucho más de sí al mencionarlo y darle tanta atención a todo lo que ella percibe que está sucediendo como en ese estado de agonía de una pequeña mosca que está por ahí revoloteando en su escritorio y finalmente muere. Luego también se lo cuenta a un amigo que va a visitarla y todas estas cosas se van colando en el acto de escribir. O sea, casi que escoger cómo hablar de escribir era poder escoger cualquier episodio de su vida y simplemente tener una mayor atención y conciencia sobre eso. A tal punto que nos regala una frase que para mí es como la que más, no sé, me revolotea como esa mosquita agonizando en la cabeza, y es que se escribe para ver morir a una mosca. Y eso me recuerda también esto que dices, una vez que creo que ya también lo hablamos, de que en esa acción de observar y de contemplar y de prestar tanta atención a la vida cotidiana, básicamente, para escribir, que la misma escritura va sucediendo, cuando hablamos que también no sucede solo como cuando ponemos la mano en el papel con el lápiz, empiezan a escribirse esas cosas a la hora que el cerebro y que el cuerpo va como contemplando todo eso, porque hablábamos de justo de en qué momento empieza la escritura, pensando en el cuerpo, y creo que en eso estamos de acuerdo, es que no empieza en el momento que ponemos una letra o una imagen o un dibujo o una raya sobre el papel, sino cuando ya se va escribiendo y se va maquinando eso antes de salir. Y pienso ya también que estamos hablando de estas autoras europeas, que hace poquito leía un texto de Annie Ernaux que se llama La escritura como cuchillo, que habla de muchas formas de escribir y sobre todo los géneros literarios, pero algo que me pareció muy particular, que ella diferencia, digamos, y que segmenta un poquito, es algo que ella llama como la escritura pública y la escritura privada. Entonces, ella dice que, claro, que uno como crítico, como lector, como las personas de afuera, podemos decir que la obra del artista o la escritura, perdón, de ese autor es así y así, pero ella dice que esas palabras son como para las personas de afuera, que a ella le gusta también hablar, así como un poco viniendo al tema de este podcast, más la palabra escribir como acción y como proceso, y que para ella está la escritura privada, que es como ese diario íntimo o esa escritura de cartas o esa escritura que sucede simplemente por sacar esto que está acá en el papel, pero que no está pidiendo como, digamos que mandatoriamente un receptor, un lector, y que sucede también y permite mucho más, primero estar en el presente, o sea, observar lo que decía también, dura como esa cotidianidad, pero también como estar atentos a eso que es fugaz, a eso que es espontáneo y que también es efímero, ¿no? Entonces, pienso mucho en, primero, como ese ritual que se vuelve para ella también esa escritura íntima, esa escritura para ella, y cómo es de difusa también la línea, así haya una intención a veces clara de decir, bueno, acá sí voy a trabajar con un equipo y voy a hacer un libro, un objeto libro que va para el mundo y se integran otros elementos y otros personajes en el proceso, pero esa para ella es como la escritura que es una obra en construcción, o y la escritura que le permite la transformación como tal de su trabajo. Y siento que esa dualidad, que no es tan dual porque pues, se puede entremezclar mucho en la forma de la escritura, nos conecta mucho como con las maneras en que nosotros mismos podemos tanto ritualizar la escritura como darle un espacio en nuestra vida al hecho mismo de escribir, ¿no? Claro, y como todas las muchas otras acciones que acompañan escribir, porque escribir es también seleccionar, escoger, ¿no? Y descartar cosas. Es exagerar. Muchas veces utilizamos la escritura para volver a una memoria y hasta podríamos pensar que podríamos modificar un tanto esa memoria
cuando la hacemos pública o la informamos a través de un texto que luego será publicado, ¿no? Podemos poner una mayor atención en un detalle, exagerar esos detalles, jugar con la percepción espaciotemporal, estirando gigantescamente el tiempo o acortándolo y haciéndolo pequeñito según el énfasis o los Y el tonos tiempo que se vuelve como queramos esa escultura. imprimar. Sí, claro, ahí está toda la escritura también como un acto de jugar materialmente con el Ujú. tiempo y con la experiencia del tiempo, del paso del tiempo, del espacio. Y pienso también en la manera en que la escritura se ha incorporado en nuestras propias prácticas o cómo hemos habitado la escritura en distintos Ujú. momentos. Y fue que el año pasado estuve participando de un programa de residencia para artistas que sucedió en Zagreb, en la capital de Croacia. Fue un programa en el que estuve con otros 11 artistas de distintas nacionalidades, pensando alrededor del cuidado, un concepto también gigantesco y que tiene sus lados, su luz y su sombra. Y en este tiempo que estuvimos, era una residencia que duraba 8 meses de manera presencial y virtual para darnos la posibilidad de volver a nuestros lugares durante ese año. Uno de los eventos que para mí realmente fue como muy significativo, y donde sentí realmente que había como una alquimia de grupo en sentirse libre en el espacio de pensar, crear juntos, y fue que fuimos a una rave, estas fiestas de música electrónica que duran hasta altas horas de la noche, En en lo los que en días siguientes. Zagreb, sí, era un lugar que se llamaba Médica, era una antigua fábrica farmacéutica Ujú. en la que, bueno, fuimos simplemente a emborracharnos y a bailar y a saltar y a desperdiciar casi que todo nuestro capital energético o poner nuestro capital energético simplemente en función de ese goce colectivo. Y además era interesante que sucediera justo como en una fábrica farmacéutica. Todos podemos imaginar lo que es ese monstruo dentro del capitalismo neoliberal que nos medica, que nos diagnostica, que nos quiere simplemente modificar nuestra experiencia en el mundo a partir de los fármacos. Estar ahí como unas personas que modificaban su alquimia interna a través del baile, ¿no? Empoderar como esa pista de baile como un lugar también de rebeldía, ¿no? Frente a las formas y a las conductas que solemos performar en nuestra vida cotidiana. Y lo que hice fue escribir un poema sobre esa noche, ¿no? Volví a esa noche después de otra manera y empecé a pensarla desde el acto mismo de escribir, de relatar algunos sucesos, de contarlo a través de lo que percibía de esas otras personas y de mí mismo en ese entorno, volverlo un poema que además luego se transformó en un dibujo y que es eso mismo, también a la escritura le escogemos unos cuerpos, le podemos otorgar unos cuerpos para que circule de una u otra manera. Total. Y pienso mucho ahí cuando me cuentas esta situación, esta anécdota, en un momento en que estuve en Chocó el año pasado para la fiesta del libro y de la lectura en Chocó, donde un poco el mood en el que la gente también se pone, en ese compartir tan cercano al río, con la humedad, con la selva, como con esta conexión que se vuelve a recuperar saliendo pues de la ciudad, se vuelve una suerte también de residencia a su manera, como en esa atmósfera, y como el cuerpo también, a mí pues eso me pasa pues mucho cuando me acerco a los cuerpos de agua, bien sea el río, bien sea el mar, pero pues creo que con el río tenemos una conexión más espiritualoide, y es como volver otra vez acá a Bogotá y la disposición que tenía el cuerpo para escribir y para escribir no solo con palabras, sino también con imágenes, pero esa disposición de sacar todo eso, así como uno suda en la humedad del Chocó y de al lado del río, como uno suda esas palabras y esas imágenes en el papel. Y pienso mucho también en que, bueno, si bien es importante como a la hora de ponerlo ahí, sí, pues yo normalmente, ya es experiencia mía como personal, no pienso claramente como en un lector, en un receptor,
sí pasa que dependiendo en esa figura que yo escriba, que normalmente se mezcla como entre poesía y carta, o entre poema que suele ser una súplica o una oración, eh, en esa sutileza de los verbos y de los pronombres que se usan en esa misma como figura abstracta híbrida que puede ser el poema, se va como colando sin querer queriendo ese receptor y ese lector. Entonces, en mi caso se vuelve como una suerte de personaje también ficcionado, de que yo digo, yo le estoy escribiendo a esta persona, que a veces sí puede ser alguien de la realidad, pero a veces está como que va mutando y se va convirtiendo en una suerte de personaje que son muchos personajes y es ese como ese receptor y pienso mucho en eso, como en esa conexión, listo, la disposición del cuerpo, el cuerpo que escribe y el cuerpo para quien escribe, ¿no? Claro, creo que escribimos, leemos también como la posibilidad de ser otros, más allá de nosotros mismos o de nosotras mismas, ¿no? Es un poco la posibilidad de la autoficción o la autoteoría, como conceptos que también revolotean hoy mucho como en la jerga académica contemporánea, y es poder tener la escritura como un ejercicio capaz de producir el mundo. Somos también las historias que contamos y las historias que nos cuentan. No somos ni podemos ser sin ellas porque son lo que alimenta, lo que de alguna manera va cosechando nuestro irnos produciendo en el mundo. Vamos tomando elementos de esos personajes que nos marcan, de esas historias que resultan significativas, poderosas dentro de nuestro performar la vida y existir como en estos teatros y escenografías de la vida misma que van determinando lo que somos. Y pensaba, pues, para retomar eso que dices, como de para quién se escribe en todos estos distintos territorios literarios, ¿no? Porque cada vez que hablamos de escribir cartas, ese es un territorio, escribir una novela, un cuento, incluso escribir la música, escribir una coreografía que está hecha para ser danzada, no para ser recitada desde la voz, la palabra, sino donde se activan otras partes del cuerpo. Podríamos incluso irnos delirantemente hasta las escrituras no humanas, pero un poco para traerlo acá a esto, escribirse cartas, ¿no? Que de alguna manera para quien se escribe es muy curioso esto que se hace hoy en día, que es como juntar la obra epistolar de alguna autora o de algún autor relevante, y es tomar sus cartas. Generalmente esto pasa cuando ya han Han fallecido. fallecido. Y no sé, pienso en la correspondencia de Victoria Ocampo y Virginia Woolf, las cartas que Clarice Lispector le escribía a sus amigas, la correspondencia de Marcel Duchamp que le escribía a su hermano, que le escribía a su mejor amiga Beatrice Wood, como todo eso que se supone tiene un lector final, un único lector o una única lectora final, al hacerse pública, publicarse, que pueda acceder cualquier persona como a ese espacio íntimo de la escritura. ¿Qué sucede ahí también, no? Es como, incluso si leo una carta que iba dirigida a Germán Arciniegas, como cuando Emma Reyes le escribía sus cartas, de alguna manera tengo la posibilidad de ser ese Germán que escucha esas cartas por un momento, ¿no? Sentirme como quien recibe ese mensaje y casi que transmutarme en un ser que no soy, simplemente por habitar ese terreno de lo epistolar. También, bueno, por traer nuevamente a Camila Sosa en su texto, menciona cuando se hace consciente de la literatura de sus padres o incluso de su abuela que le escribía, como ella lo relata, poemas de amor a unas estatuas de yeso, que para su abuela esa sería una forma blasfema de estar interpretando lo que realmente para ella hacía, que también está muy bien, y era escribirle oraciones a unos santos, ¿no? Pero bueno, no importa cómo lo nombremos, de alguna manera es hacer el ejercicio de escribir para alguien, ¿no? Escribir para un santo, escribir para un amor, escribir para alguien una carta o escribir un texto que circulará abiertamente en el mundo. Y pienso en la música y en la forma de escribir la música, ¿no?
sí, uno se puede ir como la forma de escribir la música como composición musical. Ese es un tema y creo que ahí podríamos hablar un montón, pero pienso en las letras de las músicas que escriben los artistas, los cantantes, y como normalmente, no siempre, pero es muy usual que se vuelvan, por un lado, estos poemas como que tienen ritmo y que se van como versando y transformando en canción, pero al mismo tiempo están dedicados a, ¿sí? Como pues, o sea, a cualquier persona, pero si se pone ese pronombre ahí que va, que va de una pensando en ese destinatario y a la hora como de compartir canciones, eso nos cala como muy rápido y nos hace identificarnos o sentirnos muy identificados según qué historias cuentan las canciones con esas historias que nos cuentan los artistas, ¿no? Y pienso también en esa música como canción expandida que se vuelven los álbumes musicales y en cómo, pues seguro lo mismo. Acá estamos dando unos datos muy limitados de nuestros universos, lectores culturales, musicales, pero pienso mucho en lo que hicieron ahorita, justo porque lanzaron estos álbumes a comienzos de año, una cantante colombiana que se llama Juliana Velázquez, que hace una propuesta también desde la cultura popular colombiana de que su álbum no sea solo un álbum musical, sino que es un novel álbum, una novela, como así con una estética también muy noventera, que sucede en una noche de una fiesta, que es una noche aparte de una fiesta de 31 en un bar de Bogotá, y cómo las canciones van transitando ese espacio de esa pista de baile y de ese bar y las historias, las microhistorias que van sucediendo y que se van escribiendo en una fiesta, en una noche pues de 31 de diciembre. Y pienso mucho en la trenza un poco que se teje, en los hilos que se van entrelazando en la música, porque aparte de que se escribe y se compone la música como letra, como ritmos, también se insertan estas imágenes y estos lenguajes audiovisuales como un hilito más en esta trenza de producir un álbum como con esa música expandida. Y entonces, claro, pienso en Juliana y pienso en lo que Bad Bunny pudo haber hecho también ahorita a comienzos de año. Sé que esto seguramente han escuchado, leído un montón de cosas porque eso fue como lo más viral de enero Sí, junto ocupó con... todos los territorios literarios Sí, habidos y por eso haber. y la posesión de Trump fueron enero en el mundo, entonces, pero también hizo una tarea juiciosa este man, que yo poco lo escucho, pero con este álbum, y fue lo mismo, como ser muy conscientes de esa narrativa o de eso que se escribe como álbum completo y cómo cuenta una historia completa en el orden en que se pone y cómo va atravesando, que también sucede con Juliana, como los diferentes ritmos o los diferentes lenguajes o las diferentes formas de la palabra, pero a través de la música. Claro, y una forma como de escribir con canciones de otros, ¿no? También, sí, exacto, como retomar esas, y siento que eso lo están haciendo muchos artistas también ahorita, y es como coger estas versiones de los papás, de salsas, de músicas, como con mucha carne y con mucha cosa, para también traerlos a públicos más jóvenes. Yo igual creo que le he leído y le he escuchado a críticos culturales y bla, 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 como que dicen y a músicos que valoran mucho que igual estas nuevas generaciones de músicos, porque Bad Bunny, no me acuerdo en este momento cuántos años tiene que es más joven que todos los que estamos en esta sala en este momento, pero traen como todavía esas cosas que escuchaban en su infancia. Y como tienen otros públicos también, unas audiencias gigantes y mucho más jóvenes, eso también me parece valiosísimo, ¿no? Como esa reescritura de las músicas y adaptándolas a los ritmos de hoy en día de los jóvenes. Hablas como si tuviéramos 70 años, pero pues... Alma de tía, alma de tía, sí, de tía. No le digamos alma de abuela, pero de tía. Bueno, digamos que dentro de hablar de lo que habitamos, es cómo habitamos esos territorios literarios y muchas veces la pregunta está en qué posibilidades de desaburguesar también la experiencia de la escritura, porque muchas veces estamos es como pensando que escribir o existir en la escritura
tiene que corresponder como a ese imaginario burgués también que se ha construido del escritor o la escritora solitarios en sus cabañas o en sus espacios de retiro frente a estos escritorios pesados de madera en los que se sienta uno a escribir y a que suceda la escritura, que generalmente termina siendo publicada en un libro impreso hoy día. Es también pensar en esos otros formatos, ¿no? Como el blog. El Ujú. blog pareciera ser como el espacio más anárquico o rebelde dentro de los tantos territorios literarios. Creo que Camila Sosa Villada fue una de las escritoras que también, con lo que fue este espacio que ella llamó La novia de Sandro, muchos de estos pensamientos, de memorias, vivencias, terminaban consignadas o terminaban puestas en audiencia a través de un blog, ¿no? Y además los blogs son como este espacio donde la escritura a veces puede suceder con mala ortografía, donde quedan palabras entrecortadas, se cuelan emojis, no hay un género específico al que toque responder y que toque existir única y exclusivamente ante él por la edición luego de lo que se haga como de esos cuerpos literarios. Pareciera casi que la utopía de poder existir en la escritura en un terreno como mucho más lodoso, ¿no? Como mucho más, no sé, con otro tipo de naturalezas que permitieran existir a la palabra escrita con otra corporalidad, ¿no? Es como una escritura cyborg, anarquista, o sea, como una mezcla de un montón de cosas. Y bueno, pero eso pasa con todos estos lenguajes, ¿no? Como subestimados por muchos, muchas y muchos, y sobre todo por los lenguajes y los objetos más académicos o establecidos o como institucionalizados. Em, y me parece el blog una herramienta maravillosa, digamos que desde mi experiencia corta y reciente en el mundo que es Substack, que igual Substack es como un cyborg extraño que uno va conociendo por etapas, porque en mi lectura de tía inicial, era como esta plataforma para hacer newsletters, y tener como hay una comunidad que va creciendo y como de gente a la que tú le mandas el correo. Pero eso es una cosa mucho más grande que un newsletter y se transforma como en esa suerte de blog, de nieto, hijo, sobrino del blog inicial de hace 15, 20 años, no sé. Y, y permite eso que tú dices, como escribir mutando, mezclando lenguajes, emojis, memes, un montón de cosas, pero al mismo tiempo permite una cosa muy valiosa en estos tiempos tan fugaces y tan acelerados de las redes, permite tener atención, prestar atención suficiente en lo que se está leyendo, en la pantalla, en lo que se está leyendo. No es como que se está scrolleando, como ya uno tiene naturalizado en otras plataformas, sino que tú pones igual tu cuerpo en presencia y en disposición para leer una carta de alguien o un texto, un poema de alguien que escribe en esa maquinita, en esa cosita, en esa aplicación, en ese programa. Y aparte de todo, bueno, uno dispone el cuerpo de una manera para escribir, y eso también como que lo que hablábamos al comienzo con las tecnologías, ¿no? Que es diferente estar en el celular y escribir en una máquina de escribir o en un teclado. El disponerte a ti a la hora de crear como en el teclado, yo siento que a mí, eso ya puede ser muy personal, cada persona tendrá su forma de escribir, me dispone como a extenderme, como que no hay afán y puedo acá elongar esta escritura y voy a hacerlo, no hay final. Y aparte, no hay una presión, o no existe por lo menos esta presión que sí existe en otras redes, como de los views, los likes, los followers, sino que es como, puedo tener ahí a mi mamá, que ahí está mi mamá en la lista, y a otra persona, y me leen ellos, y yo soy contenta, feliz y dichosa de que eso suceda así, y le quita mucha esa presión que uno lleva como cargando, al ser unas personas que escribimos o que creamos como artistas, que normalmente nos vamos como cargando de todos estos miquitos, y me parece una plataforma, no solo Substack, pero como ese hecho de la forma del blog como territorio literario,
supremamente subestimada, pero supremamente poderosa también. Sí, totalmente. Yo creo que para las personas que vivimos nuestra adolescencia como en los últimos años de los noventas y la primera década de los 2000, cuando empezaban a aparecer computadores en las casas, cuando empezaba a aparecer también plataformas que permitían ponerse a circular desde la escritura, como para que otros pudieran leerte, cosa que antes pues no sucedía si no publicabas tus textos circulaban. Bueno, los fanzines fueron también como maneras de Sí, la manera también, impresa de hacerlo, exacto, sí. de poner a circular sin la necesidad de una editorial, sin la necesidad como de todos estos dispositivos que hacen que pueda circular la escritura de alguien. MySpace o bueno, después ya la aparición de Facebook, Messenger, todas estas plataformas que permitían escribirse o escribir para otros y diseñar un poco también la proyección de una identidad desde la escritura para que circulara como de una manera virulenta y pudiera llegar a cualquier lugar, ¿no? Colarse en el espacio de alguien más. La aparición de una persona desde la escritura, que hace que el blog siga siendo, porque además es un, digamos, un territorio literario que pervive, que hoy en día, bueno, a través de nuevas plataformas o aplicaciones con distintos nombres, resiste y se mantiene en el tiempo, pero que es un campo, digamos, salvaje para que la escritura suceda de otras maneras y en otras dimensiones, lo que igual nos pone también la atención en que no hay que pensar que la escritura tiene que ser solo la que consigue una materialidad física. Para muchísimas comunidades donde la transmisión de las historias y del pensamiento ha sido oral, la escritura es el cuerpo mismo, Ujú. ¿no? Y lo ha sido así, el cuerpo mismo, la memoria misma, y el incluso permitir que al pasar una historia que es contada a otra persona, el luego suceder a una siguiente persona tenga esa cosa viva de ser atravesado por la experiencia subjetiva misma de Ujú. quien recibe y luego cuenta, ¿no? Y esa otra posibilidad de existir en la escritura no material también es otro terreno literario poderosísimo. Y sí, es que la vuelve inmediatamente en escritura colectiva, ¿no? Porque es como el solo hecho de pasártelo, de decírtelo y de tú transformar y seguir transformándolo es como una gran tejido de ideas y de palabras que se teje como colectiva. Bueno, tejer, otras de las formas de escribir en tantas comunidades y que pues tú también lo has puesto en práctica en tus espacios de tejidos afectivos, de dibujos afectivos. Ahora, algo que tenemos en común, que también es un escribir y una forma de escritura para nosotros, ha sido el dibujo, ¿no? Dibujar como una forma de experimentar la escritura sin gramáticas, sin vocabulario, sin idiomas, sin unos grafos específicos, sino casi que la autonomía también en el gesto mismo de leer el mundo y escribir el mundo desde el garabato. Bueno, si estuvieran escuchándonos desde Chile, garabatos, según lo que hemos visto en el libro de Zambra, son también insultos. Pero bueno, el insulto también es algo que Sí. es tremendamente importante y liberador desde el acto de hablar, escribir, leer, ¿no? Pero bueno, son esos otros posibles territorios literarios que también hemos podido habitar. Y pues si estamos hablando de lo que habitamos, el dibujo ha sido uno de esos espacios. Ojalá podamos seguir habitando el espacio del blog para que todo esto que a veces escribimos y se queda por ahí entre papeles en la casa o se queda en un computador almacenado y nunca sale, circule de manera también viral por ahí, porque eso es una naturaleza también que puede intoxicar otros espacios, otras, no sé, formas de imaginar y concebir el mundo. Y me queda también el tema de cómo habitamos también de una manera híbrida todos esos territorios de los que estamos hablando, ¿no? Porque podemos hablar de los convencionales, de los más tradicionales, y todas estas mutaciones, hijos, nietos de todas estas otras figuras donde se atraviesan otras tecnologías, pero también donde se atraviesan otras formas de
plasmar algo en un papel, el hecho de que seamos dibujantes y que ese sea como una forma de comunicar y de escribir. También pienso en cómo cuando se mezclan esas cosas, ¿no? Porque eso también sucede en ese mismo, como en esos mismos procesos de transformación, ¿no? Y que sucede como en los micro objetos, territorios, pero también entre ellos mismos se van mezclando, ¿no? Porque yo siento que la obra, sobre todo siendo artistas, pues permite el que yo pueda tener un blog en el que explore ciertas formas de escribir, pero que ahí también dibuje, o que en el momento en que yo dibuje también inserte otros lenguajes, y ese romper como esas barreras y esos muros me parece también súper potente y súper necesario en estos momentos, un poco también por eso estas charlas son conversaciones porosas, porque no, como que la idea es romper tal vez esos bordes fijos que hay entre los territorios y permitir que a través de esos, o sea, que se abran poros para que atraviesen ahí, en este caso, otras formas de escribir, ¿no? Sí, sin la idea, bueno, de imponer o presentar una nueva verdad sobre lo que escribir es. Sí, no. No hay la más mínima pretensión de eso. Es cómo habitamos también la Ajá. escritura y el pensar sobre el acto mismo de escribir desde nuestra actividad cotidiana, desde ser dos amigues que además en este momento de la vida son roommates y comparten un espacio, la cotidianidad, la vida doméstica misma, Ujú. y se cuelan pues todo este tipo de cosas ahora que las ponemos en audiencia. Ver también qué pasa, ¿no? Es la posibilidad de experimentar y de hacer esto también es un experimento, es ver cómo nuevas escrituras se pueden colar a una conversación que estaría cerrada simplemente como a la intimidad de unos amigues que viven en una casa y que cada tanto se cuentan cosas de lo que hacen en su vida, de lo que pasa en sus proyectos personales, ¿no? Cuando sale un poco de este lugar a esa ventana gigante y a ese teatro gigante de las redes sociales, también qué puede pasar, ¿no? Como qué respuesta puede haber ahí, cómo se siguen escribiendo cosas. Total. Sí, es una forma también de abrir esos poritos, ¿no? Como el abrirlo a la escucha de los y les y quienes estén acá escuchando y viéndonos. Y siento que el hecho también como de hablar de ahorita de los territorios literarios me hace pensar en algo que también hemos hablado. Bueno, sobre Úrsula Le Guin creo que hablamos muchas veces porque es otra como diosa lucecita literaria que tenemos por ahí en común. Y es que el hecho también de pensar y de preguntarnos, de dejar esa pregunta abierta de cómo habitamos la escritura y cuáles pueden ser esos territorios literarios y cómo se pueden ir transformando, hace parte también de lo que ella habla de, ¿cómo es que se llama eso? La bolsa de ¿De la de la ficción? ficción, y de cómo transformamos el relato y cómo transformamos ese recipiente en donde normalmente contamos los relatos, ¿no? Un poco también se puede hacer como esa analogía a los territorios literarios de lo que hablamos y cómo pasamos sin imponer ninguna verdad, pero sí dejando las preguntas y las reflexiones abiertas, a que ese recipiente sí contenga todas estas historias y sentires y saberes y formas de escribir. Creo que justo con ese ensayo que mencionas, el de la teoría de la bolsa de la ficción, es pensar también que las distintas tecnologías humanas que determinan lo que somos socialmente, comunitariamente, están más mediadas por las historias que contamos que por la tecnología en sí, ¿no? Y por eso mismo creo que cuando pretendemos empujar el mundo hacia otras posibles direcciones, porque el mundo que estamos viviendo actualmente a veces nos incomoda, nos molesta, evidentemente por todas las cosas atroces que suceden, el esfuerzo que podríamos hacer es contar mejores historias también, como encontrar también los territorios salvajes en los que esas historias puedan suceder, como hablábamos del blog o hablábamos de cualquier otra herramienta que hoy exista para poner a circular una historia, pero la mayoría de acontecimientos históricos que han movido a la historia humana en una u otra dirección han ocurrido casi siempre
por una historia que prevaleció frente a otra, un gesto, ¿no?, que fue mucho más contundente al hacerse público y logró entusiasmar o mover afectos entre una comunidad y un grupo de personas y de alguna manera hacer trascender algo que podría haber sido una idea que se hubiera podido quedar en un poema, en un cuento o en una narración corta o larga, y que al ser leída muchas veces, y que justamente es leída muchas veces por su capacidad que tiene de mover cosas, emociones, ¿no?, de emocionar justamente, impacta y casi que produce el mundo de una u otra manera. Al final somos eso, ¿no? Narradores, o sea, querámoslo o no, invitándolo o no, vamos narrando, ¿no? O sea, sin necesidad del producto final, eh, somos narradores, ¿no? Y relatamos historias. eh, o sea, la solo concepción de este capítulo, por ejemplo, que ha sido sobre escribir, fue igual en esta conversación, escribir un relato súper limitado de ciertos universos en relación a esa escritura. Entonces, eso me parece muy bonito. Por hoy creo que ha sido maravilloso compartir este lugar y gracias a quienes se quedaron hasta este momento, hasta este punto. Saludamos también a Juan Camilo Arias, que está detrás de cámaras, quien es parte también de este capricho de querer conversar en una voz aún más alta al llevarla a otros espacios, y ya nos veremos nuevamente en otro episodio. Chao, chao. Chao.